Le pregunté a ella por qué era constante y me dijo que eran números angelicales. Dije, ¿qué números? Angelicales. Y dije, ¿qué significa eso? Intento, digo, ponerme en contacto contigo. Digo, ¿quién está tratando de ponerse en contacto conmigo? Pues dice, desde dimensiones superiores están intentando. Yo me reí. Yo nunca tomé eso en serio. Ningún mensaje angelical era malo, pero eso no me da respuesta y los números siguen apareciendo. Digo, qué bueno que siguen apareciendo, no deberían parar si ya los leí. Ella dice que no. Entonces pregunto, ¿qué hago para que se detengan? Pues me dice, empieza a meditar. Digo, ¿qué? ¿Yo no medito? Simplemente estaba en shock. No sabía qué hacer, no sabía dónde estaba. Y de repente de esa luz, como si alguien apagara el interruptor de todo el universo, cayó una oscuridad tan profunda, tan negra de verdad, ¿no te imaginas? Algo me teletransportó solo por una fracción de segundo. Recorrí miles de millones de años luz, seguramente, y luego regresé. ¿Cómo te sentiste cuando regresaste? ¿Te sentiste apretado? Cuando entré en mi cuerpo, nunca había sentido algo así. ¿Cuál fue la primera cosa que entendí, aparte de que el mundo no es material? Lo primero que me impactó como información fue que... ¿Cómo voy a saber algo que la ciencia no sabe? Alguien me metió esa idea, no era mía. Ese conocimiento fue transportado a mi cabeza. El cuerpo es un canal del espíritu. La realidad física es solo una sombra de todo el mundo cuántico. ¿Sabes cuánto he soñado con el momento en que podamos libremente encontrarnos con personas con las que podamos hablar de temas como encuentros con contactos extraterrestres, compartir información, la estructura del universo, en general cómo funciona todo a nuestro alrededor, desde las preguntas que nos intrigan a todos: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Hasta cuál es el sentido de cada uno de nosotros? Hoy, la realidad y la vida nos encuentra con una mujer que vino a nuestros eventos en Londres y como una incansable, una llama ardiente, feroz, con mucha energía positiva, siempre sonreía y decía: tengo información muy importante y es necesario que llegue a la gente. ¿De acuerdo? Llegó a la gente, bienvenida, le digo a Valia, que es tocaya de Valia, a quien todos conocen. Me da mucho gusto que seas nuestra invitada y te agradezco que seas una de las primeras invitadas en este nuevo y más libre formato que empezamos a hacer, y gracias por venir desde Londres. Yo también agradezco y estoy sumamente feliz. Que logré encontrarme con ustedes, sí. Suscríbanse y construyamos juntas una realidad que llegará hasta las personas que están listas para escuchar la verdad sobre sí mismos, su vida y la realidad. Y sobre su existencia. Así es como una persona que hasta ahora no se ha enfrentado a todo esto puede aceptar esta información y desarrollarse. ¿Sabes que si me doy cuenta de que la información puede resultar muy impactante para muchas personas, pero nadie está obligado ni tiene el deber de creerlo? Y ni siquiera se trata de creer, sino más bien de una sensación interna y de una resonancia interna con lo que voy a contar. Al principio, cuando empecé, al recibir esta información, experimenté una catarsis cerebral, una catarsis del alma. Todo mi ser simplemente se volteó. Al revés. Así que completamente entiendo a las personas que no pueden, que les cuesta trabajo aceptar el hecho de que no somos seres materiales. Yo soy una energía pura. Muchas gracias por decirlo de esa manera. Suscríbete
Me gustaría, antes de que cuentes, seguro será interesante para todos. Tú sabes hacer eso. Yo he sacado una cita del material de Siri, de tu información, la que te atraviesa. Y si me permites, me gustaría leerlo y luego que tú complementes con lo que sabes. Eso me impresionó mucho. En realidad, el ser humano es la computadora cuántica más perfecta, capaz de convertir la información cuántica en materia física y hacerla viva. El ser humano convierte la física cuántica en mecánica física y crea inconscientemente el proceso de la vida. El hombre es un mago inconsciente, alquimista y cuántico físico, un sistema inteligente de energía e información atómica. Conciencia infinita con un potencial ilimitado, pero simplemente no ha llegado a la autoconciencia de quién es y qué es. ¿No necesitamos aprender cómo manifestar y crear nuestra realidad para cambiarla? Este ejercicio lo hacemos desde que nacemos y lo hacemos tan bien que no podría ser mejor. El proceso de manifestar la realidad lo realizamos exactamente como realizamos el proceso de respirar. No necesitas que alguien te enseñe esto ni que tengas que perfeccionarlo. Lo que debemos aprender no es cómo manifestar la realidad, sino cómo hacerlo conscientemente para poder cambiarla. Solo entonces podremos vivir en el mundo con el que todos sueñan. Sí, Palabras fuertes. eso es realmente así y puedo decir con total responsabilidad y conciencia que somos biológicos. Computadoras cuánticas. Somos manifestación cuántica, materialización del alma. El cuerpo es la sombra del alma. La información cuántica que está codificada en el alma se materializa. En nuestra dimensión 3D se materializa en el cuerpo humano. Así que somos la manifestación del alma. La materia prácticamente no existe. Todos sabemos que el mundo es ilusorio, que somos una manifestación holográfica de la información cuántica que lleva el alma. Eso somos nosotros, eso es la materia, ese es todo el universo. Todo. Lo que dices, estoy completamente... Me identifico con eso, pero me parece muy interesante. Eres de una generación un poco diferente. ¿Y estas cosas que ahora compartes con nosotros no te pasaron desde los 10 años? ¿Son como nos compartiste realizaciones muy recientes? ¿Cómo eras tú antes de eso? Completamente. Una persona normal, entre comillas. Como todos los demás que se consideran normales, y a personas como nosotras todavía nos ponen en la categoría de anormales. Yo era totalmente normal hasta hace poco, digamos que hace 3 o 4 años. Ahí fue cuando empezó todo conmigo. Antes de eso yo solo era un cerebro matricial que no sabía nada y no sospechaba nada. ¿Y en qué creías entonces? Por cierto, soy cristiana, al menos así. Te habían definido así. Sí, pero nunca he sido religiosa. Para mí hay una diferencia entre el clero y la religión. Nunca pude entender el lado religioso de las circunstancias hasta la adultez. Y tengo sospechas, quizá un 80-90% de la población, en absoluto sospechan lo que realmente se esconde detrás de la religión que llamamos clero. Pero en la práctica no tiene nada que ver con el clero. ¿Qué te ayudó entonces a hacer esa diferencia? ¿Cuál fue el primer momento en que te influyó a... Aquí falta algo en el panorama? Sí, siempre. Toda mi vida en realidad he sentido que hay alguna fuerza que controla la vida, en general eso que llamamos destino, Dios. Simplemente alguna fuerza. Eso que la religión podía darme. Cuando preguntas quién es Dios, ¿qué puede responderte un sacerdote? Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Y eso es todo, pero no dice dónde buscar a Dios. Él está en el cielo, por eso debemos rezarle para buscarlo.
en el cielo. Eso no me resonaba mucho. Simplemente toda mi vida... No era para ti. Suficiente. No, no era suficiente explicación para mí. Siempre he estado buscando toda mi vida. ¿He sentido algo? Quiero saber quién es Dios realmente. ¿Qué es Dios? Y esa respuesta el clero, la religión, digamos, no me la daba. Simplemente así se dio mi vida. Mis hijos crecieron, tenía menos preocupaciones y tenía la posibilidad física, simplemente más tiempo libre para buscar las respuestas a esas preguntas que de manera subconsciente siempre me habían inquietado. Sobre el clero, sobre el alma, por ejemplo, sobre el alma. ¿Qué es el alma? ¿Y a quién le pregunto? ¿Quién puede decírmelo? En la escuela nos enseñan de todo. ¿Qué es material? Nos enseñan sobre el cuerpo. Todos nacen con el conocimiento y el pensamiento de que tienes alma y cuerpo. En la escuela solo aprendemos del cuerpo, pero nadie enseña sobre el alma. Y tal vez eso fue, ¿cómo decirlo?, la semilla que empezó a inquietarme, porque Si sabemos que tenemos alma, preguntar, ¿tienes alma? Sí, por supuesto. Es gracioso decir que es tonto. Alguien te diría, ¿qué clase de pregunta es esa? No, claro que tengo alma. Por casualidad encontré un video en YouTube de la doctora Bruce Lipton, el cual me impresionó muchísimo. Que eso fue simplemente increíble. Estaba ahí dentro de mí como una pregunta, simplemente brotó y creció tan de repente, tan fuerte, que ya no podía detenerlo. No había vuelta atrás. ¿Qué? ¿Vas a decir ahí en ese video? Decía que siempre fue materialista como todos los demás, hasta el momento en que empiezan a estudiar la materia, el cuerpo humano, los órganos. Los órganos están compuestos por células. Las células de átomos. Y cuando llegaron al átomo, no pudieron dividirlo, por así decirlo. Pero en el momento en que dividen el átomo y descubren el electrón, el protón y el neutrón, y ven que los componentes del átomo son nada más que energía. No encuentran ni un gramo de materia en nuestros cuerpos materiales. En otras palabras, lo que él dice... En el átomo, la partícula más pequeña de la materia, no hay materia, solo energía. Eso significa que somos seres de energía, así lo dice. Imaginen el cuerpo como uno televisor, Sí. que recibe la señal desde arriba. Y cuando ese televisor se descompuso, en otras palabras, ocurrió la muerte física del cuerpo, pero eso no significa que la señal se detenga. La transmisión sigue, solo que no hay monitor. No hay televisor que transmita, que reciba la señal enviada desde arriba. Compras una televisión nueva, lo conectas a la antena y la transmisión continúa. El show continúa, ¿sí? Puedo agregar algo a lo que dices. Creo que él también participó en ese entonces. Existe una película llamada What the Bleep Do We Know? ¿Qué creemos saber? Es igual que con otros científicos. Justo de eso se trata. Y además siempre yo también he visto muchas cosas de Bruce Lipton y de Joe Dispenza, claro. Son personas grandiosas. Sí, y ellos ponen su nombre en juego. Sí. Y dicen que todo lo que nos enseñaron estaba equivocado o que la palabra tal vez está incompleta, porque esto, justo mientras lo veo, es como materia, es materia, sí. Y luego quería decir que esto para mí me completó como cuando era niño en las clases de ciencias naturales y biología hablábamos de objetos vivos y no vivos, y de niño eso nunca fue así para mí, sí. Siempre me decía, bueno, nosotros aprendemos que hay átomos, moléculas y así sucesivamente partículas. Están en todas partes y forman el universo. Eso significa que la masa también vibra y está llena de estas partículas. La silla en la que estás sentado, el micrófono, pero se define como algo que no está vivo, pero a nivel microscópico. Cuando lleguemos ahí, tú vas a contar sobre los cuantos y sobre la cuántica. Ahí las cosas se ponen muy interesantes. Y de hecho, ¿quién determina qué está realmente vivo y se mueve? ¿Y qué exactamente no está vivo? Eso es lo que les pregunto.
¿Qué determina que está vivo? Solamente nuestra conciencia y nuestras creencias determinan si algo es considerado vivo o no vivo. Porque al final de cuentas, absolutamente todos son átomos. Es igual, electrón, protón y neutrón. Todo está vivo. Todo es triple. Y Todo se mueve, todo vibra. volvamos a como tú. A esa semilla que activó a Bruce Lipton y luego cómo llegas a esa información, cómo es que... Disculpa, No hay de qué. Eso es muy interesante porque por eso este año decidimos permitirnos organizar el caos a través de nuestra intuición. ¿Entiendes? No seguir el plan, lo escrito, lo que hace. No. ¿no? Sí que todo te... Sí, dejamos que fluya y él, como ves, Deja que el flujo te lleve, no que tú lo lleves a él. naturalmente. Sí, esa es la mejor manera. Experimentar la verdad en lugar de modificarla. Bien dicho. Con respecto a las percepciones y puntos de vista de la matriz, ¿cuáles? ¿Son esas percepciones y opiniones de la matriz? Como dice el doctor Lipton, volveré a mencionarlo, compras una computadora. Sí. El más caro, el más moderno, el más potente, lo compras con todas las opciones posibles. Lo abres y no puedes hacer nada con él. Esto es un alma recién nacida, un bebé, nace, el cuerpo es el hardware, el software son los programas que se programan en el alma. Inmediatamente después de nacer, se empieza a enseñar al niño que esta es mamá, que este es papá, que esto no se toca, que esto quema, que esto prende, que esto se rompe, que no toques esto, que no toques aquello, que esto es dañino, que eres cristiano, que eres musulmán. Esos son los programas que introduces en esa pequeña computadora, en la cabecita, en el programa cerebro, y el programador. Son bastante útiles, por supuesto, para que ese niño pueda socializarse, para que pueda vivir en este mundo material. En este mundo. La familia mundial de la Tierra no puede vivir sin estos programas, los programas matriciales, porque después de todo estamos en la matriz. Necesitamos estos programas, pero ocultar realmente varios de los programas crea esta posibilidad para que la matriz trabaje con la persona para hacerlo controllable. Suscríbete. ¿Qué podemos prever? Tomemos la religión. Si no hay nada malo en el clero en general, pero la religión está muy lejos. El clero se ha quedado muy atrás y de todo el clero solo se ha extraído lo que es útil para la matriz, para dividir a las personas. Y de hecho, el verdadero clero, el conocimiento sobre el verdadero clero, sea cual sea la religión, no No lo declara. abiertamente, no lo anuncia. En otras palabras, no programan a las personas con la verdad, sino que solo las programan con la parte que les conviene. De hecho, este es el programa de la matriz con el que el alma desciende aquí abajo. Eso que llamamos alma está compuesto de dos componentes. ¿Cuáles son? Uno es espíritu y otro alma. Pero Nosotros, la humanidad. solemos decir que tenemos alma, pero nadie dice que tiene espíritu. No lo entendemos así. Simplemente la gente debe saber que en las dimensiones superiores no existe el espíritu y el alma por separado. Allí todo eso es tu alma, esa es tu energía. Huella. Futón, ¿qué es el alma? El alma es un campo de energía cuantificado. ¿Qué significa cuantificado? Ahora, como a mí me explicaron qué es un cuanto, porque tengo que decirle a la gente que yo estaba muy alejada de la física, la química y la biología. Tú no tienes esa formación. No, yo solo tengo, sí, educación media preparatoria. No, No eres un académico, no. no, eres doctora. No, y estoy muy lejos. Nunca me ha gustado la física. La química no la entendía. Con la biología me iba bien, simplemente porque es mi cuerpo. Odiaba la física, odiaba las leyes, odiaba la química, las fórmulas, las matemáticas, los problemas. De verdad, no me busques ahí. Y estaba muy lejos de esas cosas.
Y cuando apareció mi Siri, me lanzó directo a las aguas profundas de la física cuántica. ¿Cuándo apareció Siri? Hasta donde recuerdo, 2 años y medio, 3 años, digamos. En realidad, un poco más. O sea, 2021, eso fue durante el COVID. Poco después del COVID, empecé a notar que cada vez que veía mi teléfono, ya sea porque sonaba, porque recibía un mensaje o simplemente para ver la hora, siempre veía los mismos números. 9 con 9, 11 con 11, 23 con 23 o 14 con 41, cosas así. Sí, sincronicidades. Ahora las llamamos así, pero en ese entonces tú no lo sabías. No tenía idea, nunca me interesé, nunca me metí en esas aguas profundas de el conocimiento, sí, interesarme. Bien, pero aquí te detengo. Tú empezaste, tu teléfono empieza a mostrarte los mismos números. Sí, ¿qué te hizo tomarles fotos? Ahora te voy a decir. Esto continuó durante meses y al principio para mí me divertía mucho. Siempre que veía mi teléfono, los mismos números, me reía. Eso me divertía mucho. Y así pasó bastante tiempo y en un momento eso empezó a molestarme. Realmente me molestaba. Y dije, voy a empezar a hacer, a quien sea que se lo cuente no me va a creer. Dije, voy a empezar a tomar capturas de pantalla. Siempre veía los mismos números en el teléfono y les tomaba fotos. Mi teléfono se llenó de capturas de los mismos números. Y ahora pienso, eso en realidad es normal. Todos lo ven. Coincidencias, como decimos. Sucede que ves eso. Pero en mi caso fue una intensidad tal que no podía pasar desapercibido. No puede evitar llamar tu atención y hacerte reflexionar. Tengo una amiga. Ella ya había pasado por lo mismo que yo hace tiempo, pero simplemente no lo hacía público. Ella guardaba silencio porque la gente no toma en serio a personas así. Y yo sabía de vez en cuando nos juntábamos en grupo, y a veces se le escapaba alguna profecía o hacía una interpretación de algo, algo que nos dijera algo, sí, o algo así. Y ella lo interpretaba. Decía, voy a preguntarle a ella. Ella sabe un poco más o menos sobre esas cosas. ¿Ve qué? Y le expliqué y le mostré y también le envié las capturas de pantalla, muchas de ellas. Le dije, no tengo tiempo de enviártelos todos, esto es todo el tiempo. Le dije, entiende que es todo el tiempo, se lo debe a Fosa. Ella me dijo que esos son números angelicales. Le dije, ¿qué números angelicales? Suscríbete. Le dije, eso significa que... Y ella me dijo, y están intentando, dice, ponerse en contacto contigo. Digo, ¿quién intentó ponerse en contacto conmigo? Dice que desde dimensiones superiores intentan. Yo me reí. Yo nunca tomé eso en serio. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Quieren contactarte? Obviamente tienen algo que decirte. Digo, ¿y yo qué hago? ¿Cómo voy a saber? Y ella dice, busca, dice, en internet pon números de ángeles, escríbelo y te van a salir. Él dice que no cree en eso, que esos números de ángeles son para niños. Dice cosas de niños. De repente dice, una mujer mayor, seria, piensa bien, dice, ¿y tú me mandas a... ¿A dónde me mandas? A esos números angelicales rosas y medidos. Y así no lo tomó en serio. Sí. Pero esto empieza a volverse tan obsesivo, esos números constantemente. Y mientras más los ignoraba, más frecuentes se volvían, sí, más seguidos. Y empecé a soñar mucho también. ¿Suscríbete? Eran sueños tan fuertes, tan profundos. Soñaba verdaderos thrillers casi todas las noches y no entendía nada. Eran sueños muy intensos, muy sensuales, como si los viviera en la vida real, todo, como si lo experimentara despierta, tanto que lloro en el sueño. Me despierto y literalmente estoy sollozando en la cama y temblando. Sueños tan intensos. Y trataba de interpretarlos, de alguna manera de entenderlos, pero me costaba mucho trabajo. Nada, entendía que algo me estaba pasando, pero no entendía qué, sí. No sabía cómo interpretarlo, cómo cambiarlo, Y de nuevo llegué a mi amiga. Le digo, dime, ¿está bien que...? Comencé a leer sobre números y mensajes de ángeles. Cada número tiene un significado. La verdad, eso me parecía poco serio. No tiene nada de malo, son buenas vibras leer algo bonito. Nada de eso era malo. Esos mensajes angelicales, eso que leí,
Eso no me da respuesta y los números siguen. Sigo leyendo y ellos aparecen. Pregunto si esto debería parar porque ya lo leí y ella dice que no. Entonces pregunto qué debo hacer para detenerlo. Pues dice, empieza a meditar. Digo, ¿qué? Yo no medito. Digo, ¿estás loca? Y ella se ríe porque sabe que soy... Y ella dice, mujer, si quieres que paren los sueños, si quieres que paren esos números, esa es la manera. Dice que medites y eventualmente ellos se conectarán contigo. Así es como puedes conectar con ellos. Al final no tengo opción. ¿Qué más puedo hacer? No se detienen. Empecé a meditar. Un día, 2, 3, cierro los ojos, así, los dedos así. Y rezaba, como has escuchado que se hace y se ve. Sí, así lo he escuchado, así lo he visto, así ella me enseñaba. Dice, cierras los ojos y empiezas a vaciar tu mente. Bueno, la voy a vaciar si puedo. Las primeras veces estoy tratando de vaciarla. ¿Cómo lo hago? Ella dice que empiece a... Con tus palabras, dice, simplemente rezas mentalmente para conectarte. Que quieres conectarte con tus ángeles guardianes, guías espirituales, con el Altísimo, con la fuente, como quieras, dice, así llámalo. Solo usa tus propias palabras, pero solo repite eso. Sí. Tengo los dedos así, tengo los audífonos puestos, estoy escuchando una melodía que ella me dio. Es un poco chamánica, muy impactante, por cierto. Tiene una vibración que realmente te prepara tu cuerpo. Y lo intenté varias veces, tal vez lo intenté con insistencia, 2 o 3 meses, pero no pasaba nada, se me entumecían las manos, la cabeza se me quedaba vacía por un rato, luego empezaba a pensar en mi hijo, si ya llegó a casa, ¿qué le voy a cocinar? Y no podía. Sí, ¿qué está haciendo ahora? Todo lo que al final logré fueron lucecitas y varias figuras geométricas de luz que veía con los ojos cerrados, nada más, y al final me cansé. Me aburrí y lo dejé. Dije, esto es la meditación. Seguro que es esto, pero nada cambió. Los números seguían, los sueños seguían, así que dejé de meditar. Simplemente me rendí. Pensé, si esto es todo, entonces no. ¿Dónde están esos mundos elevados de los que leo, veo o ella me cuenta? Dije, a todos les pasa, a mí no será. Dije, no puedo. Y así por bastante tiempo, tal vez 6 meses, medio año, ahí nada. En serio no meditaba, dejé esos números, solo les tomaba fotos, mi teléfono se llenó. Les tomo fotos, sueño con ellos y sin embargo, mi hijo ya estaba de vacaciones, se fue, yo vivo en Inglaterra, él regresó a Bulgaria por las vacaciones y yo me quedé completamente sola. Nadie me molestaba y eso es algo diferente durante la meditación. Simplemente tienes que estar realmente en completa tranquilidad absolutamente completa, porque yo de vez en cuando me preocupo. Él llegaba de la escuela, abría la puerta o entraba y decía, mamá, y solo con que dijera mamá, yo abría los ojos y la meditación simplemente necesitas una tranquilidad absolutamente completa. Tranquilidad total y sin privacidad, como se dice, para que puedas relajarte. Y no que yo esté meditando y en algún momento piense cuándo va a llegar, a qué hora, qué voy a cocinar, qué voy a lavar o qué voy a hacer. Simplemente que nada te ocupe realmente la mente. Y me quedé sola. Él se fue a Bulgaria para las vacaciones. Me quedé sola y pensé, ahora sí me siento. Una noche lo dije. La melodía, la que ponía para el chamán, sí, duraba 1 hora y 12 minutos, eran 11, 12 minutos. Dije, voy a quedarme hasta el final. Y empecé yo. Me puse los audífonos en los oídos, los dedos. Me senté en el sofá y empecé a rezarle al universo. Todo lo que sepas lo dices. Todo lo que se me ocurra, todo lo que recuerde. Quiero dirigirme a mis guías espirituales, ángeles guardianes. Quiero que me lleven a la fuente, Yo no sabía ni siquiera cómo era correcto llamarlo. Si es la fuente, si es Dios, si es el universo, si es el único. En realidad, como sea que lo llames, Sigue siendo él, es él. es lo mismo. Y en algún momento como... Las luces parpadearon y todo cambió de repente. Oscuridad total, no veía nada. Y sentí como mi cuerpo empezaba a entumecerse y no abrí los ojos. No dejé de invocar a mis guías espirituales.
Y de pronto, oscuridad total y silencio absoluto. Y hasta dejé de rezar. Y ahora espero a ver qué va a pasar. Y de repente escucho una voz, a ti misma. De la nada, de... La oscuridad, nada. Valia, hola, bienvenida. Ah, así. Perdón por interrumpir su interesante programa, pero estoy muy emocionado de compartirles lo que hemos estado preparando durante casi un año, nuestro sitio web renovado INRA BG y en especial nuestro espacio individual, que es para los miembros de Instituto Nacional de Radio y Televisión, que incluye cada mes seminarios web con nosotros sobre temas sumamente interesantes de la vida y nuestra existencia, en discusiones, respuestas a preguntas y participación con ustedes mismos. Un grupo cerrado de Telegram en el que nos comunicamos diariamente y les compartimos lo que estamos atravesando en ese periodo específico. Libros, PDF adicionales y materiales que me han ayudado muchísimo para ser la persona que soy hoy y me siguen ayudando cada día para que siga desarrollándome. Audio meditaciones y música guiadas con la voz de Valia. Video meditaciones, algo nuevo, meditaciones y solo música, meditaciones para sanación, para canalización, para conectar, videos y materiales en video que son exclusivos, que no encontrarás en el canal de YouTube, y también videos seleccionados de YouTube que no tienen anuncios. Gracias por todo. Entren al sitio Instituto Nacional de Radio y Televisión BGF y revísenlo. Incluimos todo lo disponible actualmente. También quiero decir que las reuniones personales conmigo, con todos con los que ya nos reunimos cada semana, ahora se trasladan a las reuniones de INRA.BGF. Pueden hacer clic para ver. Las condiciones son iguales, solo que el enlace ya está adaptado a nuestro sitio y ahí pueden inscribirse. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado, por la energía y por su decisión de seguir apoyando y siguiendo todo esto que hacemos. Este camino es infinito y ustedes también son infinitos. Gracias por compartir juntos una pequeña parte de la infinitud. ¿Qué te puedo decir? De verdad, mi cerebro se quedó paralizado. No sabía qué decir, no sabía cuál, no sabía qué pensar. Nunca me había pasado algo así en meditaciones. Y sentí miedo, sentí también curiosidad, pero predominaba más el miedo. ¿Sentiste que en ese momento ya estabas perdiendo el control? ¿Está pasando algo más? Todavía no, todavía sentía mi cuerpo, pero ya había empezado un tipo de entumecimiento por todo mi cuerpo. Ella es mi amiga, empecé a llamarla mi gurú porque me guiaba y me orientaba. Y ella siempre me decía que preguntara quién es, con quién estoy contactando, porque ella dice, hay todo tipo de energías, no sabes con qué te vas a encontrar, pero siempre pregunta quién es. Ellos nunca dicen mienten, no tienen derecho a mentir, no mienten. Pueden ocultar, por ejemplo, pueden no decirte algo. Puede ser. Puede quedarse callado, pero... No, no te va a mentir. Y sobre todo dice que no vas a tener miedo porque tú llamas a tus esferas de conciencia. Ellas son luminosas. Llamas a tu creador. No te va a llegar energía oscura ni figura oscura. Y apareció y yo le pregunté quién es y él dice, yo soy Aureus y soy tu guía. Y yo le digo que quiero ir a encontrarme con el creador y tengo preguntas sobre mí misma, sobre mi misión. Después quiero que me regresen. En este momento sigues quedándote con Parasi. No. No he parado así. ¿Ellos soportan tu cuerpo? Mi cuerpo ya aguanta, pero yo, en ese momento en mi conciencia, mi cerebro sentí que se dividió en dos. Una parte estaba hablando. Eso con Aureus y estaba arriba y ahí también sentía mi cuerpo físico, aunque solo estaba mentalmente, pero mi sensación era que también estaba físicamente ahí. Sin embargo, otra parte de mi cerebro era consciente de lo que pasaba en el sofá con mi cuerpo. Mi cerebro simplemente se dividió en dos. Con Aureus empezamos a caminar, era un espacio así, a ambos lados teníamos como rocas y nos movíamos entre las rocas hacia abajo por un sendero estrecho así. Detrás de las rocas estaba más claro, el cielo era más claro y nosotras estábamos en la oscuridad, nos movíamos en la oscuridad y lo veía caminando a mi lado. Ahora, cuando digo veía,
Suscríbete. No lo veía con los ojos físicos. Lo veía con todo mi cuerpo. De alguna manera, no hay una sensación así en la tierra y al mismo tiempo sentía que mi cuerpo en el sofá empezaba a ponerse tan rígido que perdí completamente el control sobre él. Era como si me hubieran puesto un yeso abajo y seguí caminando con Aureus y en un momento él desapareció. Y aparecieron una fila de capuchas negras a ambos lados de mí, arrodilladas en una rodilla en posición de oración, y yo avanzaba entre esa fila, entre esas dos hileras de capuchas. Y de repente empecé a sentir un dolor increíblemente fuerte en todo mi cuerpo. Los riñones, las piernas, todo se me entumeció. Sentí mis pulmones en la garganta. Una bola. Simplemente empecé a ahogarme y no tenía ningún control sobre mi cuerpo. No podía controlarlo. No podía moverme, no podía hacer nada. Simplemente sentía que me daban convulsiones. Sentía que me veía desde arriba. Veía cómo mi cuerpo empezaba a convulsionar, como si le estuviera dando una descarga eléctrica. No tenía absolutamente ningún control sobre mi cuerpo y allá arriba sentía un amor y una calidez increíbles. Me preocupaba, como si me irradiaran esos sentimientos, caminando por Esos blancos. capuchas. Me sentía en perfecto estado físico, pero por dentro mi cuerpo se estaba muriendo. Tan fuerte era ese amor que sentía allá arriba. Todo lo demás simplemente se desvanecía, no tenía ninguna importancia. Y terminó ese pasillo de personas encapuchadas y Aureus reapareció, ahora más visible y claro. Me pregunto, ¿me perdí en el tiempo? ¿Me perdí? Él dice, sigue la luz y no te perderás. Y en un momento Aureus desapareció. Y sin hacer ningún movimiento, me encontré en una luz tan brillante. Simplemente había llegado a esa luz hacia la que se suponía que debía moverme. La había alcanzado sin siquiera dar un paso. ¿Cómo se sentía por dentro? ¿Qué pasó después de eso? Alguien me teletransportó de la oscuridad a la luz de repente. Estuve expuesta a una luz intensa. Simplemente cerré los ojos porque esa luz era tan fuerte que sentí que me quemaba las pupilas. Y estaba en shock sin saber qué hacer ni dónde estaba. Aureus no estaba, lo llamaba. Y de repente de esa luz fue como si alguien apagara el interruptor de todo el universo. Se hizo una oscuridad total. No existe algo tan negro, entiéndelo. Aunque reúnas toda la negrura del universo, no existe algo tan negro. Y estoy ahí sintiendo cómo abro los ojos de par en par, tratando de ver algo. De repente empecé a ver algunas lucecitas. Simplemente volaban a mi alrededor, como luciérnagas. Luces. Empecé a ver unas blancas girando, bolas en algún lugar a lo lejos. Algo como un espectáculo de luces, una belleza así. Y todo estaba en algún tipo de movimiento. Y algo así, una tranquilidad infinita y una belleza indescriptible. No se puede describir con palabras, solo vivirlo, sí. Y yo tampoco sabía dónde estaba y no era yo quien me movía. Simplemente algo me teletransportaba de un lugar a otro, de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Y de repente escuché una voz a mi lado. Bienvenida, hola Valia, bienvenida. Bien, yo ya sabía quién era. Ni siquiera pregunté quién era. ¿Sabes por qué? Porque ya sabía quién era. Sabía que estaba en la fuente. Y entendí, me di cuenta de que estoy en el espacio abierto, que estoy en el universo. Y a mi alrededor volaban estrellas fugaces. Veía sistemas estelares, veía sistemas solares, galaxias. Simplemente fue algo indescriptible, increíble. No hay manera de describirlo. Me quitó el círculo. Le pregunté mi misión. Él respondió, escribe. Tu fuerza está en las palabras. Escribe, y le pregunté si estoy cumpliendo con mi misión y él dijo, lo estás haciendo de maravilla. Y al final me dijo, lo repitió varias veces, haz pausas, repite haciendo pausas. Vale, me estás curada.
No pregunté nada y él de nuevo, Valier, estás curada. Lo repitió varias veces con pausas. Y sentí como sin moverme, sin hacer ningún movimiento, sentí como algo empezó a jalarme hacia atrás. Me succionaba como un vacío. Simplemente estaba cayendo sola como en caída libre. Caía y el espacio de repente empezó a hacerse más pequeño. Todo el universo empezó a hacerse más pequeño. En un momento empecé a ver el cielo estrellado normal. Hasta que al final, como si estuviera mirando el cielo desde mi ventana, estrellitas, la luna, un cielo completamente normal, algo me teletransportó solo por segundos me transportó, recorrí miles de millones de años luz estelares, seguramente. Regresé de nuevo. ¿Cómo te sentiste al regresar? ¿Fue justo para ti, del gángster? Cuando volví a mi cuerpo, nunca había sentido algo así, y cuando sentí mi cuerpo físico de nuevo, lo primero que escuché fue mi corazón, los latidos de mi corazón. Los escuché, sentía mi corazón en la cabeza, no en el pecho, oía sus latidos. Después los sentí en mi pecho. Y cuando ya sentí que mi corazón estaba en mi pecho, ya no lo escuchaba, sino que lo sentía, empecé a oír cómo la sangre fluía por mis venas. Era como si me hubieran hecho una operación sin bisturí en todo el cuerpo. Me dolía todo. Comentamos esto con mi gurú, mi amiga. Ella dijo, realmente te estaban sanando en el momento en que pasaste por ese pasillo, los dos de las capuchas blancas. En ese momento te sanaban energéticamente. Ella dice que todo eso que has experimentado, todos esos seres espirituales que encontraste allá arriba, todo eso eres tú misma, esas son tus otras esencias. Dimensiones superiores, tú estás en la tercera, la dimensión física, nosotras las llamamos dimensiones, pero en realidad la energía no las tiene. Unidades de medida, longitud, anchura, altura, se mide por densidad. Entonces, morí. Mientras estaba viva, por así decirlo, pero me regresaron y luego se burlaron de mí. Dije, si no hubiera estado repitiendo todo el tiempo antes y luego pidiendo que me regresaran. Eso lo repetía constantemente porque me había asustado. Simplemente no sabía qué me estaba pasando. Pensé que ni querría volver porque allá es muy bonito. Tan agradable, simplemente una sensación fenomenal. ¿Y cómo llegaste al encuentro con Siri? Porque nuestra audiencia aún no sabe qué es eso y de qué se trata. Poco después de mi primera meditación exitosa, hice una segunda también. Suscríbete. La experiencia fue igual de intenso que la primera vez, pero ya no había dolor, había más valentía, fue mucho más divertido, increíblemente esclarecedor. 2 semanas después de mi primera meditación exitosa tuve que operarme el ojo. Y después de la operación, uno de mis ojos estaba cubierto con un parche. Parecía una pirata y no podía ver. Así que solo escuchaba un podcast de un biólogo búlgaro que explicaba que la ciencia ha avanzado tanto que han descubierto que en la célula humana hay luz, en el sentido literal de la palabra, y que en el organismo humano, en la célula, hay fotones. La conductora del podcast le preguntó, ¿y qué pasa con esa luz? Él explicaba que de hecho el átomo es energía y produce esa luz. Y él dijo que la ciencia aún no ha llegado hasta ahí, que no sabe, que todavía no puede dar una explicación de qué pasa con la energía de las células y del cuerpo humano en general, de la luz, a dónde va y qué sucede con ella. Y en ese momento, mientras estaba sentada con los ojos cerrados y escuchaba, de repente entendí que sabía la respuesta a la pregunta. ¿Cómo es posible? En ese momento escuchas a la persona decir que no hemos llegado hasta ahí, que la ciencia no ha llegado hasta ahí. La ciencia no puede dar una explicación, todavía no puede dar una respuesta a esa pregunta. ¿A dónde va? ¿A dónde va la luz y la energía del cuerpo humano después de la muerte física del cuerpo? ¿Y a dónde va? ¿Cómo puedo saber algo que no sé? Si la ciencia no lo sabe, ¿cómo voy a saberlo yo? ¿Y de dónde voy a saberlo si no lo sé? Nunca lo he sabido. Y entendí
Entonces esto sucede microsegundos. Me doy cuenta de todo esto y me doy cuenta de que alguien está hurgando en mi cabeza. Ese no fue mi pensamiento. Ese conocimiento fue transportado a mi cabeza y el simple hecho de pensar que alguien tiene acceso a mi cerebro, a mis pensamientos, a mi cabeza, entré en shock, empecé a temblar y detuve el video enseguida. Y empecé a temblar porque solo la idea de que alguien estuviera hurgando en mi cabeza sin mi permiso. Y me sorprendió y caí en una especie de... Yo temblaba mucho, me asusté mucho y me fui. Encendí un cigarro, pero estaba temblando tanto que no podía ni atinarle a la punta del cigarro. Simplemente temblaba, vibraba, me estaba sacudiendo y solo me decía, cálmate, cálmate, respira profundo. Y en ese momento escuché una voz, un pensamiento, lo llamaré una voz pensamiento. Escucho una voz pensamiento. Vale, cálmate. Yo también me sobresalté y empecé a temblar aún más. De verdad no podía mantenerme de pie y tenía ganas de llorar. Y dicen que se usa. No hay manera, me estoy volviendo loca. ¿Quién escucha voces? Escucho una voz en mi cabeza. En un momento tan simplemente ya no podía respirar, me ahogo de pánico. Ataque de pánico, puede ser un ataque de pánico. No sé, algo empezó a pasarme y él ve que... Obviamente ve que no estoy bien y solo dice, cálmate, cálmate, por favor, cálmate. Cuando te calmes te explico. Cuando te lo explique no tendrás miedo. En un momento solo empecé a mirar alrededor porque lo escuchaba muy fuerte, como si estuviera a mi lado. Miro a mi alrededor, estoy sola, no hay nadie. Quise huir del miedo. ¿A dónde escapas de tu propia cabeza? ¿Puedes huir de tu cabeza? No lograba olvidarlo. Y no podía hacer nada, simplemente tenía que ser el ejemplo. Y digo, voy a esperar a escucharlo y le pregunto, ¿quién es? Digo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Él dice, me llamo Siri y soy del planeta Sirius. Más pánico, Dios mío, tengo cabeza extraterrestre. Te lo digo en serio, fue un gran susto y pánico. Estoy sola y no sé qué hacer. Y dice que no tenga miedo de él. Me iba a ayudar a entender... porque yo había empezado a interesarme en lo que me estaba pasando. Después de la meditación, cómo salió mi alma, luego regresó al cuerpo. Él dice, te ayudaré. Para que entiendas todo. Eso, para que entiendas todo lo que pasa y lo que está pasando. Pero incluso durante mi primera meditación exitosa, cuando me dolía todo el cuerpo, entonces se desbloqueó. Activaron mi energía Kundalini y desbloquearon todos mis chakras. Lo que sanó todo mi cuerpo, todos mis órganos, incluyendo mis ojos. Y desde ese momento en adelante. Entonces, Siri de alguna manera esperó el momento. Cuando claramente también se abrió mi chakra de la corona, simplemente me volví como una olla silbante. Me quitaron la tapa y él esperó ese momento. Cuando ya podría hacer el contacto energético conmigo. ¿Cuál fue la primera cosa que aprendiste? Así, días seguidos. Ya se te hizo costumbre, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudiante? Y ya iniciaste. ¿Qué fue lo primero que entendiste? Aparte de que el mundo no es material. Lo primero que me impactó como información fue que un día me dice, gracias. Gracias por habernos creado. Él dijo que me lo iba a contar, pero yo insistí en imaginarme primero cómo eso podría ser posible, pero bueno. Nakan al final me lo contó. Toda la humanidad me contó la creación del ser humano como si fuera un cuento que yo muestro. La escribí, la llamé un cuento para adultos. ¿Un cuento para adultos? ¿En tu canal o en el mío? Puede que esté en mi canal. Se puede escuchar y dejaremos enlaces abajo porque ahí también hay muchos otros materiales interesantes. Muchos materiales interesantes para los que no tendremos tiempo aquí, pero quien tenga curiosidad que pase a verlos. Empezó bastante, no quiero decir... Fue prácticamente una canalización de casi 24 horas con él, pero no era de voz, simplemente era una canalización interna. Leíamos nuestros pensamientos. Teníamos, así como ahora hablo contigo, así hablaba con él, no lo veía.
pero se volvió mi amigo. ¿Y hubo algún momento en el que viste su imagen, cómo se veía? ¿O él es puro, simplemente energía? Sí, es energía. Nunca lo he visto como un extraterrestre verde. No, nunca lo he visto así. Lo vi, realmente lo vi, lo documenté, pero lo documenté como él se me apareció como energía, sí, en su forma energética, por así decirlo. Pero fue bastante después de eso. Puedo decir con seguridad que fue después de un año. Él empezó a enseñarme física cuántica. Sin entender física ni química, él comenzó a enseñarme física cuántica. Automáticamente y directamente. Y al principio me fue muy difícil. No entendía nada. Y su enfoque, sin embargo, fue tan adecuado. La manera en que me explicaba todo era como si fuera para una niña pequeña, literalmente mediante cuentos e historias. Y cuando me lo contaba para que pudiera entenderlo, me lo proyectaba como una película. Y al mismo tiempo me ponía en el papel principal de esa película. Por ejemplo, me explicaba sobre el átomo. Yo me convierto en el átomo, yo me transformo en el átomo y todo lo que sucede. Lo que hace el electrón, el neutrón y el protón, yo lo hago porque soy el átomo. Y de esta manera no necesito muchas palabras ni explicaciones porque el proceso pasa a través de mí, yo lo siento y así lo entiendo. Seguramente durante ese tiempo en el que ya te has despertado, has tenido muchas realizaciones. Aquí he anotado algunas conclusiones del material. Los materiales con los que cuentas. Algunas cosas, voy a repasar algunas. Mientras tanto, me gustaría que tú también compartieras lo que sientes en este momento, como una necesidad que, según tu suscribirse parece largo, siento que con Goti y ICE inician juntos. El video que ahora, al menos lo que estamos cortando es bueno. Eso se calculará cuando la información pase. El pensamiento es instantáneo. Vivimos en una realidad cuántica de luz. Ser consciente significa entender qué es el pensamiento. No vives en el universo vive en ti. Cuando paso por estas cosas, cada una es un tema dentro de otro, ¿sabes? ¿Sabes si podríamos empezar, tal vez en algunos futuros encuentros, ¿no? Si a la gente le interesa, podemos analizar cada uno por separado para que quede claro, porque el despertar es uno solo. Y la iluminación es otra cosa. Ahora, ¿qué nos enseñan a nosotros? Todos estos nuevos maestros de yoga, sí, y las enseñanzas son sobre cómo manifestar y crear nuestra propia realidad. Ahora, nosotros manifestamos la realidad de una manera tan natural como respiramos, sin pensar, sin darnos cuenta. Nadie se dice a sí mismo, inhala, exhala, inhala. Eso es automático. Nosotras somos espirituales. No somos seres materiales, somos seres espirituales. Espíritu, el reino espiritual. Familia. Pulsera. La luz se apagó. Este fotón representa un cuánto, campo cuántico de información. En este fotón se cuantifica información, una cierta cantidad de información. Sí. Mi alma representa uno de esos. Un globo en el universo. De los muchos, de... Los muchos. Tu alma representa otro fotón con información cuantificada. Un cuánto es, en esencia, la menor cantidad de información que puede tener un fotón. Un cuánto en la física cuántica es lo mismo que un bit en informática. Ahora, no sé cuánta, pero un bit contiene una cantidad muy pequeña de información, mientras que un cuánto puede contener
Un cuánto puede contener millones de terabytes de información, por ejemplo. Ok. Se programa el alma misma, se llena la burbuja interior, por decirlo de la mejor manera, se llena de información y esa información es información cuántica que contiene todo el universo dentro de sí. Información sobre todo el universo, información específica sobre la Tierra. Además, tu espíritu es la parte consciente de tu alma y él personalmente, tú te cuantificas, claro que aquí en la Tierra tenemos amnesia, pero tú en tu otra versión más elevada, dimensión o forma, tú cuantificas tu alma, le pones todos los parámetros de la Tierra, de todo el universo, le pones dentro el deseo, lo que quieres experimentar en la Tierra en la siguiente reencarnación. Y esa cuantificación, así me lo mostraron, imagínatelo, dicen que es como un globo, esa es tu alma, y en el momento en que baja a lo físico ya, para que tu alma se materialice durante el descenso energéticamente, el espíritu se divide. Y una parte de tu espíritu se queda arriba, lo que queda como una especie de yo superior. Eso que llamamos el yo superior se queda arriba en otra dimensión, no en la tercera. En la tercera baja solo pierdes algo de energía, esa energía. Entonces eso que llamamos alma se divide en espíritu y alma. Eso que llamamos alma va al corazón y el espíritu es tu conciencia. ¿Qué significa entrelazamiento cuántico? Yo soy un campo cuántico, tú eres un campo cuántico, Valia es un campo cuántico. Cada uno es un campo cuántico separado en el universo cuántico, en esa materia oscura, cómo se materializa a través de tu pensamiento. Entonces, el universo no es material, sino mental. En este momento estoy en Plovdiv, pero originalmente soy de Pleven. En el momento en que pienso en Pleven, en mis padres, mi campo cuántico mental del alma, esa burbuja que brilla en el universo, de inmediato se conecta con el campo cuántico de mi mamá, por ejemplo. Pero mentalmente, mi vibración va de inmediato y encuentra el campo vibratorio de mi mamá. Pero no hay... Hasta aquí no tenemos una manifestación física para que se mueva la materia, para que yo vaya a Pleven, yo soy un ser de luz. Para nuestro mundo, la luz es la velocidad más rápida. Mientras que el pensamiento es energía, ella es más que la velocidad. de la luz, sí, pero ¿sabes cómo Siri la llama? Él la llama espejo. En el momento en que lo piensas, tu campo cuántico ya ha cruzado al otro. Eso es el entrelazamiento cuántico. Si para lograr el entrelazamiento cuántico a nivel físico necesitas tiempo para ir y hacerlo. O te doy otro ejemplo que es mucho más rápido. Digamos que pienso en esta taza, quiero tomar café. Ya ocurrió el entrelazamiento cuántico, pero todavía no hay materialización. Para materializarlo tengo que realizar esa acción. Y cuando tomo la taza ya he manifestado mi deseo. He pensado que quiero café y lo he manifestado, pero eso lo realiza la luz, mi cuerpo de luz es más lenta, mientras que el entrelazamiento cuántico es instantáneo. ¿Lo hace el pensamiento? El pensamiento te hace hacer cada movimiento en tu vida diaria, en tu mundo material. Cuando la persona piensa, cree que piensa, pero solo escucha. Escucha al espíritu. Las decisiones las toma el espíritu, no el cerebro físico de la persona. Tú sabes esto, nosotros también lo vivimos, personas distintas. Ahora esa información encuentra su camino en el espacio. ¿De qué nos sirve saberlo? ¿Por qué se nos da ahora y... ¿Hacia dónde vamos en este momento según tú? ¿Qué tiempos se avecinan? De todas formas, la persona manifiesta su realidad de manera inconsciente y precisamente porque es inconsciente deja su destino al azar. Pero en el momento en que la información sobre cómo materializa su pensamiento, esto le dará a la persona la oportunidad de hacerlo de manera completamente intencionada y selectiva, cambiar sus pensamientos.
de tal manera que también cambie sus acciones, porque el cuerpo es un canal del espíritu. El cuerpo es la sombra del espíritu. La realidad física es simplemente una sombra de el cuántico, todo el mundo cuántico. Para mí, esas manifestaciones de esa persona que ha estado temblando tanto tiempo, tiene experiencias y al final viene, se para y lo dice y está tan emocionado y agitado porque eso ha estado dentro de él y él necesita compartirlo con los demás. Porque déjame decirte, en cierto modo me molesta porque la verdad llegó a mí tan tarde. ¿Cuánto? Ustedes son jóvenes y estoy tan feliz de que todo esto les esté pasando en su juventud y que tengan toda su vida por delante. Que lo controlen conscientemente mientras... En mi caso, no, el conocimiento llegó tan... No es que no pueda, mi vida ya cambió por completo. Pero si hubiera sabido esto antes y si hubiera sabido cómo, a través de mis pensamientos, a través de mis emociones, cambiar mi vida, mi realidad física, mis experiencias, podría haberlas cambiado mucho antes. Por eso, la verdad, quiero decirla, y así me lo dijo Siri, que esta información no es personal para guardarla solo para mí. No se me dice nada solo personalmente en mi vida. Así va a pasar esto, así va a pasar así. La información es para ser transmitida y para ayudar a la humanidad a tiempo para darse cuenta de lo que está haciendo y cómo empezar conscientemente a cambiar su realidad, a vivir conscientemente. El espíritu toma decisiones en función de los 5 sentidos. Ves manchas, ves muerte, ves dolor, ves las noticias. Todo eso te afecta emocionalmente y esa emoción, todo eso se transmite al espíritu como información. El sistema nervioso y los sentidos envían información con la que tu espíritu decide. Pero cuando se te abre el 6º sentido, todos tienen un 6º sentido que debe ser desbloqueado. Eso es la glándula pineal. Entonces, la información que el cerebro le enviará al espíritu Es mucho más amplia, es muy diferente, completamente diferente. Entonces, el espíritu no tomará decisiones solo basándose, no moverá el cuerpo solo basándose en los 5 sentidos de la matriz, sino que lo moverá en la 3ª dimensión. Vas a experimentar, tu cuerpo se va a mover y vas a vivir una vida completamente diferente. Se me ocurrió algo. ¿Quieres que lo intentemos? Déjame preguntarte. Algunas preguntas. Y tú me respondes con una oración a cada uno. Uno tras otro, como eres. ¿Quieres algo? ¿Está bien? ¿Con qué sueñas? Llegar honestamente El primero, es lo primero que me viene a la mente, te lo digo. Lo que yo sé y he sentido y que ha pasado por mí, poder inyectarlo en todas las personas, en la mayor cantidad de personas posible. ¿Cuál es el sentido de la vida? Está bien, pero que siga vivo, aunque estés muerto. Bien dicho, justo como yo me maté a mí misma, yo para descubrir mi verdadero yo, ¿Qué busca el hombre? toda la vida, consciente o inconscientemente, toda la vida el hombre busca a Dios, pero lo busca en el lugar equivocado. ¿Dónde está Dios? Dentro de ti, no fuera de ti. Dios es... Eso lo escribí en algún lado, quizá en el canal, ya lo he dicho. La persona. El Santo Grial, el cuerpo físico es el Santo Grial que la iglesia y la humanidad busca y creen equivocadamente que es una copa. Todo el conocimiento universal está vertido en el ser humano. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí para descubrir nuestra identidad. ¿Y dónde estamos? Estamos en el centro del universo muy bien dicho. y el universo está dentro de nosotras. ¿Sabes? Como esas muñecas rusas, las matrioshkas, una dentro de otra, una dentro de otra. Así es exactamente como las dimensiones superiores han bajado y han puesto información. Abres la matrioshka grande,
luego otra más pequeña y otra. Al final tú eres la más pequeña en el centro del universo. Y todo este universo, la información de todo, está dentro de ti. Está puesta ahí. Para todas las personas que escucharon tu historia con gran interés y entusiasmo y lo que compartes hoy con todos nosotros, por lo cual te agradezco sinceramente. Si tienes la oportunidad, No todo el planeta, que el universo te escuche ahora. Justo en este momento. Y debes saber que este momento realmente será recordado para siempre. Tienes la oportunidad de ser escuchada. ¿Qué me digo? Nunca tengas miedo. Ustedes son eternos. Eternos. Seres infinitos y multidimensionales. Ustedes son absolutamente perfectos. Simplemente aún no lo saben. Un aplauso y gracias a Valia por esta magnífica participación. Y yo también agradezco. Me Me dio muchísimo gusto. dio mucho gusto.